Bueno, una excelente tertulia hemos tenido hoy con Juan Manuel. Evidentemente hemos aprendido bastante y qué grato poderle haber tenido por aquí en Rigorífico de Poesía y este aporte cultural de Tributa, la empresa dedicada a prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos que nos permite tener estos espacios de tertulia con diferentes personajes. Entonces vamos a rematar esta tertulia con Juan Manuel. Eh, Vamos a abordar el último punto antes, después de que él redondee su reflexión acerca de lo que estaba conversando. Vamos a hablar del entusiasmo, aquella palabra que él acuña dentro de todo este proyecto de metamorfosis, como él lo dice. Entonces, es de esa manera que vamos a poder terminar esta tertulia y enviarle a Juan Manuel. Juan, por favor decline ahí la invitación para yo enviársela a usted para que el video pueda quedar grabado en Rigorífico de Poesía, ¿está bien? Para que quede allí publicado junto con la primera parte. Entonces vamos a esperar acá que pueda declinar esta ya solicitudes. Enviar solicitud. A ver. Acá le estoy enviando la solicitud. Listo, por aquí ya se va a conectar Juan Manuel y de esa manera vamos. Listo, Juan, qué pena con usted. Bien pueda termine la reflexión que estaba haciendo. No, no, no hay de qué, Rigo, tranquilo. Bueno, para decirlo con pocas palabras, y son las palabras de Andrew Solomon y Joe Hermsen, que son los pensadores que se las dan con este concepto, es que la depresión es una enfermedad muy especial y muy rara porque es de un doble filo. Uno puede nacer con esquizofrenia y darse cuenta en cierto punto de la vida y perder la razón. Y esas son las enfermedades que Andrew Solomon describe como las enfermedades de la medianoche, las enfermedades mentales, ¿no? De la medianoche cuando el que la sufre pierde la conciencia de sí y se vuelve un ente, se vuelve una cosa que puede ser manipulada por los otros o echada de un lado o metida en un centro o simplemente alimentada en una casa por sus seres queridos, por el dolor y por el amor que le tienen. En cambio, la depresión es, yo creo, leyendo todo eso, la única enfermedad que es la enfermedad del mediodía. Si ustedes van al libro de Andrew Solomon que se llama El demonio de la depresión, van a notar que en inglés el título es otro. La traducción es la que está mal. En inglés se llama El demonio del mediodía, de Noonday Demons, creo que se llama. En inglés, no estoy seguro. Pero traduce el demonio del mediodía y es del mediodía porque es una enfermedad que que es consciente. O sea, el enfermo nunca pierde la conciencia de que está enfermo y de que puede enfermar más. Y es que a medida que enferme más, es decir, se deprima más, más consciente de eso es. Y eso es lo que este gran estudioso y pensador Andrew Solomon se da cuenta con su experiencia clínica, su experiencia investigativa y su experiencia como pensador y también literato, porque él escribe novelas, nos deja. Y es que es una enfermedad tan rara que solo el que la sufre sabe a conciencia cierta y con la claridad del día que va a empeorar y va a empeorar hasta morir, porque pues sabemos que la depresión lleva al suicidio. En el peor de los casos, digámoslo así, el suicidio es la salida más rápida porque la más lenta es morirse en vida, hasta quedar como hasta en el polvo. Y entonces él nos dice, eh, este problema de quién está enfermo y quiénes dicen que no están enfermos y nunca van a tener eso porque no nacieron con eso, es determinar, bueno, ¿y quién sufre? O sea, si sufre una tristeza, si sufre un embate de la vida,
¿cómo no vamos a decir que sufre de melancolía, que también es un ser humano y como cualquier ser humano, pues va a tener que entristecerse y deprimirse, porque ya el término en el siglo XX pues se usa, es uso común, y entonces, ¿cómo diferenciarlos? Entonces él dice, hay 400 millones de personas con las estadísticas de su momento, en los años 90, él dice, están certificadas que sufren de depresión clínica. Es decir, 400 millones en frente de miles de millones de personas en la Tierra. Y él dice, estas cifras y estas estadísticas siempre engañan. ¿Por qué? Porque los certificados son los que han ido a buscar en su país de primer mundo a un especialista que le ha recetado drogas, que le ha recetado tratamientos, etcétera, y ha podido sacar su certificado y mostrarlo a la gente y diga, mire, yo sí sufro de depresión, yo sí estoy enfermo, entonces trátenme de una manera especial. Pero eso es la gran minoría del mundo, los que viven en Estados Unidos y los que viven en Europa, y si acaso sus alrededores. Pero entonces él se pregunta, ¿y qué pasa con los del tercer mundo? En el tercer mundo no se maneja la depresión de la misma forma, no hay investigaciones o si las hay están en pañales. ¿Qué pasa con los centros médicos? Nosotros sabemos, aquí vivimos la EPS, no sirve casi para un carajo y si uno va en busca de apoyo psicológico, pues le dan cualquier cosa y palmaditas en la espalda y le dicen, no, usted no está enfermo de eso, usted está es quejándose de la vida, hay que seguir para adelante y para adelante es para allá, como dice el presidente. Y no, eso no es cierto. Ese es el problema que se nos invierte aquí en el tercer mundo y es decir, oiga, yo sí estoy sufriendo depresión, tómenme en serio, pero entonces aquí no se le toma en serio y le dice, no, es que usted se queja de todo, usted hasta de izquierda será. Y entonces, no es la idea. Entonces se sobrevalora ese concepto y se oscurecen y se corren a un rincón las personas que están sufriendo y que requieren, como dice Andrew Solomon, de drogas, de tratamientos, de amor, de comprensión, donde pues lo más seguro es que se tiren de un precipicio, de un puente o se peguen un tiro. Y es lo que nosotros sabemos acá que pasa. Hay muchos suicidados, hay muchas tragedias, hay guerra, hay un contexto muy fuerte, por lo menos acá en Colombia, yo no sé en Perú, no sé en Ecuador, etcétera, pero aquí en Colombia ocurren tragedias y episodios donde yo mismo he visto, uy, hombre, esto es tan fuerte como usted citó al ruso, vivió eso en un campo de concentración, vivió la guerra, vivió el oprobio, vivió la pobreza máxima y no se mató. O sea, ¿cómo es posible? Y antes, aquí en Colombia es más agresivo eso, más palpitante, porque es que llegan acá a Bogotá de todo eso y le dan a uno una sonrisa y le dicen, el que vende la fruta, le dice, ¿cómo está? Buenos días. Ustedes los rolos sí son serios, ¿no? Y uno sin saber todo eso, sin saber el contexto, la historia que hay detrás de ese ser humano, que es totalmente oscura, totalmente, ahí sí, depresiva, y él nos recibe con la sonrisa, entonces uno no sabe a qué está jugando. Entonces, Andrew Solomon y Joe Herzen dicen, hay que saber diferenciar entre la melancolía y la depresión clínica, porque la depresión clínica, bueno, la noción se empezó en el siglo XIX, se trabajó, se hicieron los manicomios, etcétera, etcétera. Ya es algo con lo que tenemos que vivir y es algo a lo que tenemos que enfrentar en el siglo XXI, muy posiblemente. Entonces, lo que están diciendo estos señores no es que la depresión no existe o que la melancolía es lo que le da a los artistas su inspiración. No, es que ya tenemos que convivir con estas dos y saber que todos los seres humanos sobre esta tierra pasaremos por ahí y no podemos hacernos los de la vista gorda con eso, porque esta nueva ola del positivismo no es positivista, porque en filosofía me pegarían una cachetada, eso es cientificismo, etcétera. Pero esta nueva ola de los exitosos, de los coaching, de los que son entrenadores morales, como si estuvieran entrenando a un perro o a una rata para seguir una vida a mil y totearse en una pared yendo directo al estancadero como este gobierno
nos está llevando. Entonces, es eso, no comerle cuento a eso y saber que somos seres humanos, seguimos siendo seres humanos porque ya casi pronto, yo creo que en 50 años eso cambiará, pero al menos nosotros que seguimos siendo seres humanos tenemos que tenerla clara y saber que por ahí será nuestra salida y nuestra entrada a la vez. Por eso la depresión tiene un doble filo. Nos sirve para algo, pero nos impone también ciertas condiciones y nos niega también muchas otras cosas. Pero es una condición humana. Por eso yo cité la condición humana de Hannah Arendt. No es la naturaleza humana, no es que nacemos así y el hombre con mayúsculas siempre será así. No, es una condición que impone el mundo en el cual nacimos. Y este mundo del siglo XXI es duro, durísimo. Yo creo que va a ser más duro que el siglo XX, pero habrá que ver, ¿no? Bueno, como diría usted cuando dijo, como no es positivismo, sino, o como diría Sábato, los cientificistas. Juan, y haciendo esta reflexión, como los artistas son más proclives o más receptivos a las experiencias de la vida y por eso mismo esto se ha reflejado en su arte, ¿no? Al dolor, pero a este dolor melancólico. Y este libro que estoy leyendo yo ahora, me faltan ya unas poquitas páginas, es de Fernando Pessoa, se llama Libro del Desasosiego. Pues él en su obra, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer a Fernando Pessoa o este libro, él era ayudante de contabilidad portugués y él hace muchas reflexiones en cuanto a esto, como a quejarse, entre comillas, o a manifestar como hacer alusión a ese desasosiego, ¿no? O sea, esa falta de tranquilidad, de pasividad, de calma. Y él dice acá, el mundo es de quien no siente. La condición esencial para ser un hombre práctico es la ausencia de sensibilidad. El estratega es un hombre que juega con las vidas como el jugador de ajedrez con las piezas del juego. ¿Qué sería el estratega si pensase que cada lance de su juego lleva la noche a 1000 hogares y la congoja a 3000 corazones? ¿Qué sería del mundo si fuésemos humanos? Si el hombre sintiese de verdad, no habría civilización. Todo hombre de acción es esencialmente animoso y optimista porque quien no siente es feliz. Gobierna quien es alegre porque para ser triste es preciso sentir. Manda quien no siente. Bueno, ahí está la reflexión y que cada uno la tomemos como podamos hacerlo. Y vamos a abordar el último tema, Juan, acerca del concepto de entusiasmo que usted ha manejado en su proyecto, donde entra en juego Kafka, lo de la condena también que usted dijo que iba a ser como el colofón de la tertulia, y León de Grave. Bien, ya hablando entonces, pasamos de una melancolía al entusiasmo, hay que hacer una especie de puente. Y ese puente usted lo trae bien a colación, que es Pessoa, con su concepto y su noción portuguesa y también del Brasil actual, saudade. La saudade es como ellos llaman la melancolía aquí en Occidente. Y es el término, no es el mismo equivalente, no es saudade igual tristeza o melancolía o depresión, no, no, no. La saudade es un tipo de tristeza que solo se dio en ese contexto y que Pessoa lo logra expresar y lo logra interpretar con su poesía. Y es ese desasosiego y es esa queja, como usted dice, porque los seres humanos, si tenemos derecho a algo, es a quejarnos, porque la queja es una especie de catarsis con la cual podemos nosotros pensar el dolor o volver nuestro dolor un dolor pensado, es decir, un dolor profundo, un dolor hecho conciencia y un dolor que nos va a llevar a la final, a la salida por la cual entramos. Y vuelvo a decirlo del tejido circular porque no hay nada recto, como dice León de Greiff, en esta vida, sino que todos son retruécanos, son caminos cerrados, círculos, caracoles, y donde terminamos fue donde empezamos. Y esa es la vida, yo creo, a la cual nos toca vivir a todos los seres humanos y que son muchos, digámoslo así, lo que lo viven en carne propia, pero son pocos los que lo aceptan. Y Pessoa es uno de ellos que acepta que la vida es así, que la vida no es recta, que la vida no es directa, sino que tiene muchos embates y muchos pasadizos por donde hay que sufrir y hay que pasar
y hay que llegar a ningún lugar, porque en la vida, ¿a dónde llegamos? O sea, ¿de dónde partimos y cuál es el objetivo? Eso los grandes pensadores, los grandes poetas, los grandes artistas lo tienen claro y lo experimentan en su propia vida. Nietzsche, por ejemplo, va a basar su filosofía o al menos el Zaratustra, en lo que es esa ascensión y esa bajada. Por eso la imagen de la Sierra Nevada también, porque él está hablando es de una gran montaña, él está hablando es que yo tengo que subir, pero a la vez tengo que bajar, porque si me quedo allá, me quedo de gurú, me quedo de hombre asceta, o de un Walter Rizzo que le escribe a los de abajo y le dicen cómo vivir la vida, y así estará bien y él gane en edición y en editoriales, y quién sabe si él sufra más que uno. Pero la vaina es clara, que es una subida y una bajada. Y entonces esa metáfora nos sirve para pensar que el dolor hay que pensarlo, hay que concientizarlo y hay que asumirlo. Y entonces ahí es donde viene esa frase que me quedó sonando que usted citó de Pessoa: manda quien no siente. Y eso, yo creo que ese verso puede caracterizar y darle definición a lo que ha sido Occidente desde sus inicios en Grecia y Roma hasta el siglo XXI. Es decir, Occidente ha sido una ola, ha sido una corriente, ha sido un movimiento que de lo que se ha encargado es de, ¿cómo se dice eso? Castrar este concepto, por ejemplo, el de melancolía, y hacer de cuenta que el hombre es perfecto, que el hombre es con H mayúscula y que el hombre puede tomar el puesto de Dios y hacer lo que se le dé la gana. Y entonces, por eso desde Grecia y Roma hasta la actualidad hay un movimiento llamado Occidente que de lo que se ha encargado es de tragarse la tierra y lo está logrando, ¿no? Lo está mostrando y es tan cínico que nos lo restriega en las pantallas de estos celulares y antes nos dice que es mentira. Entonces ya no sabemos qué creer y nos importa creer en cualquier cosa. Pero bueno, eso ya hace parte del nihilismo que Nietzsche estudia a profundidad como un filósofo, como un pensador y lo trae a colación. Eh, por otro lado, entonces, es eso, dejar claro que el movimiento que se llama Occidente ha tratado de castrar, por ejemplo, a la melancolía y volverla depresión para poder controlar, para poder monopolizar y poder determinar lo que ella quiera, es decir, hacer los planes. Yo gobierno, yo mando y obviamente, como dijo Pessoa, manda quien no siente. Ese ha sido, digamos, la beta de Occidente que nos ha heredado y que sigue vigente hoy, del no sentir, del no querer, del nihilismo más profundo que nos promete un superhombre, que nos promete un androide, que nos promete, no sé, un cruce de especies, yo, una cosa, un marciano, no sé lo que nos promete, pero algo hay claro, nos promete no estar más en esta tierra. ¿Por qué? No sabemos. Se quiere apoderar de ella seguramente, pero no, pues no hay que dejarlo, hay que seguir la resistencia como dice Sábato. Entonces ahí viene a colación el concepto o la noción de entusiasmo, porque el entusiasmo es la otra cara de la melancolía. No estoy hablando acá de depresión clínica ni nada de eso, de la melancolía como una raíz o una condición humana de todos nosotros, pero en soledad y que tenemos que afrontar. Una vez hecho ese ascenso, como dice Nietzsche, o como yo quise ejemplificar acá con el tejido, es que una vez allá arriba, solos, con el pensamiento claro y las piernas largas para bailar, tenemos que volver a bajar. Y tenemos que volver a bajar porque es que la humanidad es plural, como dice Hannah Arendt. La humanidad uno no la puede hacer solo en una cabaña, como trató de hacer Heidegger pensando el lenguaje. Muy bien para los pensadores, pero para el ser humano o los seres humanos nos toca estar cerca, no pegados como la masa, sino cerca, vivir como vecinos, vivir como gente civilizada, como seres humanos que se quieren y también se odian, pero que en sus relaciones tejen un mundo, construyen una realidad y viven de esa realidad.
En cambio, pues este occidente lo que ha tratado hasta el día de hoy, yo creo, o sea, lo de la pandemia no es nuevo, sino que viene desde muchos siglos atrás, es de destruir las relaciones humanas, de descoyuntarlas, de abrirlas y de no dejar que eso vuelva a unirse. Entonces es crear una herida y dejarla abierta a flor de piel para que eso nunca cicatrice. Y bueno, por eso el entusiasmo es, digamos, la salida por la que entramos y es como se transforma o se metamorfosea, por eso, digamos, en mi proyecto se llama Metamorfosis, del dolor a la alegría. Y es que nos alegra, como dice Nietzsche, el haber pasado por tanto dolor, el seguir vivos y el poder afrontar esto con carácter, con valor, digámoslo así, por ejemplificarlo, con las virtudes griegas de la antigüedad que un Sócrates o que un Homero o los grandes de las epopeyas y mitos tenían o glorificaban, o cualquier mito nos puede explicar eso. Los mitos están es para hacer despejos a los seres humanos y que podamos imitar eso, pero para lo bueno, ¿no? No para lo malo. Hoy ocurre lo contrario. Pero la idea es esa. El entusiasmo va a ser la otra cara de la melancolía y ahí cumple el sol y la luna una función. Y es que hay un día y hay una noche. Y en la noche cumplimos una función de estar tristes, de estar solos, de estar ensimismados, pero va a llegar el día en el que nos toque salir y vernos con el otro y abrazarlo y aplaudirle y hacer de cuenta que no estamos tristes, pero qué hijo de madre, ese es mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vivimos esa doble condición, la condición diurna y la condición nocturna, que los poetas pues trabajan muy bien y yo creo que León de Grave es uno de ellos del que más trabajó. Su inspiración, él decía, es la noche y la trataba como una mujer y su gran amada, además de su esposa, era la noche, la noche, la noche, la noche. Y es que la noche, él lo sabía, es la inspiración del poeta, por ejemplo. En cambio, en el día le tocaba trabajar en el ministerio, irse de la embajada de Suecia, ser contador, ser profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es en eso, entre el día y la noche, que el ser humano pues existe, y no pues no tendría sentido. Bueno, y ya con esto ahí, como decía Pessoa, que los filósofos y los poetas son los que tenemos como el hecho de, o son los que tienen el hecho de tener ilusiones, ¿sí? O de soñar, de tanta esa palabra sueño que habla Pessoa en este libro. Y ya para terminar de mi parte, mi intervención, me gustaría finalizar por mi lado con el fragmento más conocido o más popular o el lapidario de este libro de Pessoa, del libro del desasosiego, que es el fragmento 344, donde dice, la vida es un viaje experimental, hecho involuntariamente. Es un viaje del espíritu a través de la materia. ¿Y cómo es el espíritu? ¿Quién viaja? Es en él donde se vive. Hay por eso almas contemplativas que han vivido más intensa, más extensa, más tumultuosamente que otras que han vivido externas. El resultado lo es todo. Lo que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido. Uno se recoge de un sueño como de un trabajo visible. Nunca se ha vivido tanto como cuando se ha pensado tanto. Juan, muchas gracias por haber aceptado esta tertulia el día de hoy y le doy paso para que usted, si tiene algo que decir, lo pueda expresar y pueda despedir a las personas de esta tertulia. Muchas gracias. Por eso, Rigo, yo le decía que el viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta era una gran metáfora. Y yo creo que tanto Michel Tournier como Pessoa nos remarcan y me hacen acordar a mí que no solo es una metáfora, es que también es realidad. Lo que nosotros pensamos nos hace también reales y nos hace enfrentar el mundo. Es decir, no fue un sueño o los sueños también hacen realidad. Es que ese fue el trabajo de Freud, decir que los sueños no solo sueños son. O cuando Calderón de la Barca dice, es que la vida es estar despierto pero también dormido. Entonces vamos a lo mismo. Esta clase de viajes que usted empezó preguntándome por la lectura, los libros, los lectores,
es eso. Cuando nosotros leemos, cuando nos apasionamos en un libro, cuando leemos una novela hasta de cabo a rabo, estamos reviviendo lo que el personaje está haciendo, o los personajes, o la estructura de la novela, como usted lo quiera ver. Es como si estuviéramos ahí y no es solo una metáfora, es realidad. Y eso, digámoslo así, Pessoa lo tenía muy claro y yo creo que en su libro llamado Mensagem, que es, digamos, el único que él publicó con su nombre, es decir, Mensagem fue escrito por Fernando Pessoa y no sus otros alter egos. Él dice, Mensagem está compuesto de el latín siguiente, mens agitat molem, que quiere decir la mente mueve montañas, algo así más o menos la traducción. Cuando la mente mueve montañas, él quiere decir es que nosotros, los que somos de la noche, los que somos lectores, los que nos regocijamos de la tristeza, de nuestra tristeza, y cogemos empuje y valor con eso, pues es eso no es que no lo hayamos soñado ni inventado, es que la mente mueve montañas y hace también parte de este mundo de los que dicen estar despiertos, de los que dicen que son, que es hoy, es mañana y vamos es para adelante, que para adelante es para allá, y eso de estar soñando y eso de estar ahí escribiendo bobadas, ¿eso para qué? Pues a ellos se les dice es que está al otro lado de la cara, es como la luna, tiene dos caras, una que se ve y otra que no, pero la luna no es plana, no es un círculo, eso sería estar tostado de la cabeza, es una esfera y el otro lado es tan real como este. Entonces, es para esto, lo de la melancolía, el entusiasmo, tal vez que sirva de ¿cómo se llama? De piedrita o de algo para tirarles a ellos y decirles eso en su cara, que están mal y que lo que nosotros hacemos es tan real como lo que ellos tratan de hacer y siguen destruyendo la tierra con eso. Entonces, siguiendo ese movimiento de Occidente, hay que resistir a eso y vuelvo a Sábato porque usted es amante de Sábato y le encanta leerlo. Yo solo he leído La Resistencia por mi gran maestro Felipe Prieto y yo creo que es eso, hallar que la melancolía no es una enfermedad así como la depresión clínica que nos deja sin voluntad, que nos deja sin querer hacer nada, que nos deja en el nihilismo más profundo de la vida, sino que con la melancolía podemos resistir, podemos hallar ese punto ese nudo de resistencia y no dejarnos cortar, no dejarnos romper. Y yo creo que pues lo ejemplifiqué con mi chascarrillo y mi cuento ahí del tejido y cuando en el colegio me pasó lo que me pasó y todo eso, era solo para decir que a todos nos ha pasado eso y que tenemos es que recordar, hacer memoria y ovillar eso que tenemos acá en la cabeza y no considerarlo vano ni superfluo. Listo. Muchas Muchas gracias, gracias. Rigoberto. Muchas Muy gracias amable, realmente. una excelente tertulia y gracias por todos los conocimientos y las experiencias impartidas. Un abrazo y estamos en contacto.